podemos pasar a los siguientes versículos, 32 al 35. ¿Quién quiere leer estos versículos? Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí nuevamente ya Pablo está dando más consejos y utiliza una palabra que repite en dos versículos 32 y 33, que es la palabra preocupación. Es una palabra en griego, pero tenemos que ver si colocamos de dos maneras esto. Porque en griego dice directamente ahí, quiero pues que ustedes estén sin preocupación. Pero después dice el soltero que se preocupe de las cosas del Señor. No es una contradicción, es simplemente dos sentidos de la misma palabra, que podríamos decir, quiero que ustedes no se preocupen, pero que el soltero se ocupe. Es decir, la concentración, que no tengan otras cosas que lo que veíamos anteriormente, esa concentración que no esté en la compra, en el luto, en la fiesta, sino que esa concentración esté en las cosas del Señor. Por eso es que hace rato colocaban algunos eso, servir al Señor. Está dentro del contexto, pero en esos versículos que veíamos no está directamente. Aquí sí, en el 32 ya dice, entonces el soltero, que su concentración esté en las cosas del Señor. Y ahí las cosas del Señor es amplio. Tenemos que buscar palabras que impliquen muchas cosas. Obediencia, servicio al Señor. Y de cómo agradar al Señor nuevamente. Entonces, y aquí comienza con el soltero. En el 33 ya habla del casado. Otra vez utiliza la misma fórmula. Pero el casado tiene cuidado, es decir, tiene su concentración o se preocupa, tiene su concentración de las cosas del mundo. Pero este mundo no es un concepto negativo de lo mundano o de lo pagano, sino más bien de las cosas terrenales, que no podemos decir que están mal. Porque el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, dice, de cómo agradar a su mujer, es decir, a su esposa. Entonces ahí también ver qué palabra estamos utilizando y que no se entienda que es algo negativo. Es simplemente el deber de un marido. El deber de un marido es agradar a su esposa o cuidar a su esposa. Aquí no está hablando, digamos, de cuál es más importante, estar solo o casado. Simplemente que hay digamos, un plus el hecho de no estar casado, porque puede tener su concentración plena en las cosas del Señor. Pero no significa que eso es más importante. Está diciendo que tiene, digamos, más concentración en las cosas del Señor. ¿Cómo hicieron? ¿Alguien quiere compartir su traducción? Sí, yo quiero compartir lo que tenemos. El 32 dice: yo no quiero que estén pensando, uno que no tiene mujer hace más por servir al Señor Jesús y ve más
por hacer lo que le agrada a Él, refiriéndose al Señor Jesús. ¿Y el 33? Pero uno que ya tiene su mujer, piensa más de lo que hay en este mundo y ve más por hacer lo que le agrada a su esposa. Me parece bien. Hay que revisar el paralelo que hay entre el 32 y el 33 y ver también si esta palabra mujer se refiere a esposa. Eso sería bueno. El tema que utiliza aquí Pablo es soltero masculino, casado masculino, nuevamente comenzando con el varón. No es que es más importante el varón, simplemente comienza, porque en el 34 va a referirse a la mujer en los dos estados. Enseguida vamos a entrar en el 34, porque hay dos formas de entender. Pero aquí lo ideal sería en el 32 y 33 que se refiera al varón. Entonces el soltero y el casado. Y nuevamente que el casado esté atendiendo las cosas del mundo, no pensar en forma negativa. Eso también hay que ver. ¿Alguien más que quiera compartir su traducción? Sí, aquí. Dice, yo quiero que ustedes vivan bien, ustedes los solteros no tienen este estorbo del casamiento para que puedan pensar o que tengan en la mente solamente el trabajo de Dios. Por eso les hablo así. Veo que esta palabra de estorbo es la misma palabra que usamos en el 28, cuando dice que por eso yo les digo, no, dice, yo les digo que la gente que se ha casado ya tiene como un estorbo para ellos mismos. Y es la misma palabra que estamos usando ahora en el 32, pensando en esa frase de que estuvieseis sin congoja, ¿no? Ajá. Ya, sí, entonces estorbo. Ver, de repente en el 35 esa palabra, por lo menos en el concepto español, vamos a utilizar ese estorbo, en el 35. Pero ver si realmente no se entiende como en español, que es casi como una piedra, es algo negativo, es algo malo. Ver eso, si esa palabra se refiere a eso y tratar de buscar otro, porque en realidad no es algo malo. Sí, yo es lo que también, pues vamos a ver cómo traducir esa parte, porque hay que preguntar con otras personas de la comunidad cómo se entiende eso, ¿no? Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de este versículo 32 y también del 33? Bueno, al principio en el Mixteco pusimos, no quiero que se pasen como siempre preocupados, no sé si es como, pero siempre preocupados. Y voy a compartir el resto. Dice, los hombres solteros se preocupan por el trabajo del Señor, de nuestro Señor, y de hacer lo que le agrada a Él. Pero los hombres que ya, bueno, hombres o las personas que ya se casaron se preocupan de las cosas que hay en este mundo y de hacer lo que le agrada a su mujer o su esposa. De hacer todo lo que dice su esposa.
Eh, así hay paz en la casa. En este tema del preocupación, ver si en la lengua no está contradiciendo. En el griego utiliza la misma palabra, pero se entiende de dos conceptos. Uno es negativo, el primero es negativo. La primera preocupación justamente es la preocupación en comprar, en llorar, en reír. Pero la segunda preocupación es positivo, es en las cosas del Señor. Entonces ver si no hay una contradicción cuando simplemente se refiere a un concepto. Si utilizaron la misma palabra en el 32. Sí, es la misma, solo que al inicio del... Ajá, en el 32 es... No quiero que siempre estén preocupando, como que indica como casi todo el tiempo. El 33 es... Pero los que ya están casados se preocupan por las cosas que hay en este mundo. Bueno, no siempre están preocupados por las cosas de este mundo, pero sí es la misma palabra de preocupación. Sí, entonces pienso en eso, que si no siempre está preocupado, el soltero se preocupa por las cosas del Señor algunas veces. Sí, no sé, no estoy entendiendo muy bien, pero no. El 32 dice, no quiero que siempre estén preocupados. Los solteros se preocupan por el trabajo de nuestro Señor y de hacer todo lo que a Él le agrada. Simplemente no hay una contradicción ahí, ¿verdad? Siempre preocupados y preocupados, se entiende, ¿verdad? Ahí por lo menos. Sí. Bien. Inclusive si hay otra forma de decir ocuparse, por ejemplo, ahí abajo, no estén siempre preocupados, sino más bien ocúpense, hagan esto, las cosas del Señor. Entonces ahí de repente no hay ese problema. Pero si no, está bien. Lo que sugiere es que haya contraste ahí en el 32, que siempre están preocupados por las cosas que ya se dijo, ¿no? Y el soltero como que siempre está preocupado por las cosas del Señor. Ok. Ajá, sí, lo podemos poner también de esa manera. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere compartir dudas? Yo en náhuatl estoy viendo la palabra preocupado sería Quitequepachua, entonces, pero lleva la idea siempre de no negativa. Entonces, aquí queda bien, pero estoy pensando en más. Entonces, la palabra para mí en náhuatl es siempre la idea de, pues en español, esa palabra, pues, como da la idea también de negativa, ¿no? Pero en náhuatl estoy viendo que siempre lleva la idea de positivo. Entonces, es al revés en el caso mío. Sí. En este negativo sí habla más de preocupación, de casi como estresarse o como estar muy pendiente. En la segunda parte es más bien invertir el tiempo en el Señor, en la obra del Señor. No gastar la concentración en las cosas del mundo, que venía diciendo anteriormente, sino en las cosas del Señor. Es un contraste. Espero que no haya contradicción en la traducción. Sí, Douglas, después Joaquín, parece. Tenemos dos palabras, uno para preocuparse, que creo que usualmente es más negativo, y usamos arriba también como nakanini, de como nuestra está trabajando, ¿no? Pero la otra palabra de que enfoque más en el Señor es chitu, y creo que tiene con concentración, es otra palabra, pero no sé qué es exactamente, no recuerdo.
Ahí, Joaquín. Bueno, nada más quería decir que no, en el idioma no puedo decir nada más no se preocupen o no tengan preocupación de qué, ¿no? Pero como se refiere de los versículos anteriores, como terminó el 31, el que tiene no debe de preocuparse, como dice. Entonces, ya en 32 dice: lo que quiero para ustedes es que no estén preocupados por las cosas de este mundo. Y entonces ya empieza un hombre que no está casado, trata más o piensa más de hacer los mandados de Dios, más piensa por como a él le agrada. Pero un hombre casado piensa más o trata más de hacer las cosas de este mundo o que hay en este mundo. Trata más por agradarle a su esposa. Sí, hace esa conexión del 32 con el 33, refiriéndose a la preocupación del mundo, la palabra. Sí, ahí sería bueno que del 32 de las preocupaciones se refiere a lo que veníamos diciendo, y no en el casamiento, no en los casados, porque de esa manera, si se conecta a esa preocupación que Pablo no quiere, entonces estamos diciendo que el matrimonio, realmente Pablo no quería que se le agrade a la esposa. Entonces hay que ver eso. Lo que está diciendo es que se divide el tiempo del casado. Ajá. Ya no es total como total. Ya. Pero no es que Pablo está diciendo no se preocupen por las cosas del mundo, por lo tanto no agraden a sus esposas. No. Sí. Ya, sí, esa división es importante porque eso ya en el 34 habla de esa división. Bien. Y si hace falta preocuparse en qué, sí, sería bueno, mundo o vida. Algunos colocan también, no se preocupan por las cosas de la vida. Entonces ahí conecta lo anterior. Bien, vamos a pasar al 34, que es un poco complicado. Perdón, hermano, ¿si podemos interrumpir un segundo? Sí, claro. Bueno, gracias. Quisiéramos compartir el 32 y 33 rapidito. Sí, dice, claro. Yo quiero verles a ustedes que nada les haga morir la panza, literal. Que nada les haga preocuparse. El quien todavía no se casa, y viene la otra palabra que voy a decir ahorita, viene también de preocuparse, pero no tiene el sentido de estar preocupado, tiene el sentido de ocuparse, dedicarse a algo para hacerlo bien. El que todavía no se ha casado, o el que todavía no se casa, trabaja en hacerle el trabajo de Dios y lo va a hacer como quiere Dios. 33. Pero él, quien ya se ha casado, más se esfuerza para trabajar en este mundo y hacer como va a verle bien su esposa, o sea, agradarle a la esposa. Sí, me parece bueno. Sí, entonces ahí utilizaron otra palabra, concentración. Sí, esa es una manera también para no preocuparnos tanto por la palabra preocupación. Pero sí es una palabra derivada de ahí, o sea, están relacionados, ¿no? Dumui sí. y dadumui están muy relacionados, pero el primero tiene el sentido de preocuparse y el otro tiene el sentido de ocuparse, ¿no? Mira, interesante. Bien, me parece bueno. A ver si de repente eso puede ayudarnos. Vamos entonces al 34, que está un poco complicado. No sé si tanto complicado, pero podríamos dividirnos en dos maneras, en dos direcciones aquí. Y que no digamos que uno está mal y otro está bien. Aquí dice esta traducción,
No sé cómo ustedes tienen. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Nuevamente doncella se está refiriendo a la virgen o joven sin casarse. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, igual que el 32 que habíamos dicho, el soltero. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor y ahí agrega algo bien específico que no habló del varón. Agrega, dice, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Nuevamente utiliza la palabra santidad. Para ser santa así en cuerpo como en espíritu, es decir, completamente. Siendo ella doncella o virgen. Pero la casada, un contraste nuevamente como hizo en el 33, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Otras traducciones tienen hay diferencia entre la no casada y la virgen en lugar de casada. Hay otras traducciones que no colocan al principio casada, sino más bien no casada. Y eso voy a explicar, pero quiero primeramente saber cómo ustedes hicieron ese versículo 34. ¿Cómo hicieron la traducción? Sí, nosotros lo hicimos de esa manera, aunque sí tenemos todavía notas ahí para checar cuando dice de entregarse o consagrarse tanto en cuerpo como en espíritu. Lo que tenemos ahorita es, y así también sucede con la mujer que todavía no se ha casado, no, con la mujer que ya se casó y con la mujer que todavía no se ha casado. La soltera que no se ha casado todavía se preocupa por hacer el trabajo de nuestro Señor y se entrega a sí misma y su corazón a Él, refiriéndose al Señor. Pero la que ya se casó se preocupa por las cosas que hay en este mundo y en cómo hacer lo que le agrada a su esposo. Me parece bien, es prácticamente como estamos viendo ahí en la traducción también de la Reina Valera, y veo que también hace un contraste con los versículos anteriores. Habla de soltero, casado, aquí habla de doncella, es virgen, joven, soltera y casada. Entonces esos contrastes, en ese sentido pienso que está bien. No sé si hay dudas, preguntas ahí. Sí, solo teníamos dudas si estaba bien de que cuando de consagrarse aquí dice que se entrega a sí misma y su corazón ante el Señor. Sí. La palabra santidad, por eso es que siempre hay que revisar cómo es que hicieron esa traducción, pero tiene ese concepto de entregada al Señor o entregado totalmente, inclusive a veces se puede añadir, o apartado o apartada para el Señor. Eso es el concepto de santidad. En ese caso encaja bastante bien ese. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Porque
podemos encontrar algunas diferencias aquí. Quiero compartir y preguntar algo sobre igual la palabra doncella. Entonces igual aquí significa, así como se venía hablando más atrás, solo, bueno, así que está joven, no es ya mayor de edad, que bueno, no, como te diré, no ha pasado de los 30, 40, no está hablando de eso aquí, ¿verdad? Cuando dice doncella aquí. Sí, utiliza la misma palabra de lo que ya hemos hablado, para virgen, joven, joven soltera, algunos dicen. Sí, es la misma palabra. Sí, quiero compartir nuestro versículo. Solo esa palabra lo tenemos que ver cuando estemos con el equipo, y a ver cómo queda así nuestro versículo en zapoteco. Dice nuestro zapoteco, así también con una mujer que ya tiene su esposo, ella no es su pensamiento como es el pensamiento de una que no tiene esposo. El que no tiene esposo ve más por hacer como le agrada al Señor Jesús y con todo su corazón sirve a Él. Pero las personas pero las personas que tienen esposo tienen pensamiento de las cosas que están, de las cosas que hay en este mundo. Ve más cómo van a hacer algo que le agrada a sus esposos. Me parece que la idea está, simplemente te sugiero que puedas revisar el versículo 32 y 33. Estos dos versículos tienen la misma idea, las mismas palabras, es un paralelo directo, y para que hagas coincidir, 32 y 33 habla del soltero y casado, y 34 habla de soltera, es decir, doncella y casada. Entonces, simplemente para que revises, sobre todo esa palabra de sus pensamientos está a favor de su esposa o de su esposo. Eso sería bueno que revise. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto al versículo 34? Así pasamos al 35, si no hay. Yo tengo duda, pero estoy viendo. Aquí tiene que mencionar la virgen, la doncella. Estoy viendo que nomás tengo la mujer que no tiene marido. Estoy confundido. Sí, ya en los versículos anteriores habíamos utilizado la palabra, entonces sería bueno que puedas revisar, sobre todo en el versículo 25, que usamos esa palabra. Y ahora estamos utilizando en el versículo 34. Ver si se puede usar las mismas y dando a entender de virgen o joven sin esposo. La otra parte, cuando dice la parte difícil, yo creo para todos, de la palabra santa, dice más bien se refiere, se cuida para ella, para que esté, se refiere a la mujer, virgen o no casada, me parece. Se cuida para estar, así como literal, lo pusimos como blanco, como pura en su cuerpo, y estamos viendo aquí. Y en su espíritu, yo no sé cómo lo hicieron los demás. Y eso es lo que quería pensar, saber. Dijiste hace rato como para que se dedique totalmente a algo así. La palabra santa
en este caso nuevamente utiliza la misma palabra de santo, santificación. Hay que revisar todas las veces que utilizaron eso. Aquí encaja bastante bien el hecho de ser apartada para el Señor, apartada, dedicada totalmente al Señor. Y aquí también Juan tiene algo que acotar. Sí, yo sé que unos siguen la nueva traducción viviente más o menos, y eso tiene la variación de interpretación que mencionaste desde el principio. Por eso eso puede afectar también cómo está saliendo su traducción. Uh-huh. Sí, como decía al principio, este versículo 34 tiene dos formas de entenderse. Una es aquí, como ya tenemos, y como escuché ya en varios que tienen de esta manera. Pero otro es que donde comienza, hay así mismo diferencia en el versículo 34. Se esté refiriendo al versículo 33 y se traduce como ellos están divididos en esa decisión del casado, de que ahora tienen que agradar a su esposa, pero también agradar al Señor. Hay una división. Entonces, si uno sigue una versión, de repente va a haber una pequeña diferencia aquí en el 34. Es simplemente porque el griego parece dar esas dos direcciones. Entonces, algunos van a conectar el inicio del 34 con el 33. Y la parte donde dice casada, algunos van a tener no casada inclusive. Pero no está contradiciendo el contexto, porque está hablando de las personas, sobre todo de las personas que no están casadas, y luego de las personas que están casadas. Simplemente por si ven esa diferencia, es porque en el griego apunta hacia esas dos ideas. Depende mucho cómo uno puede interpretar. Y hermano Daniel. Sí. Perdón. Una duda aquí del equipo Tomí. Nosotros estamos viendo eso de para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, de la doncella. Nosotros lo hicimos así. Le voy a leer desde el primero del versículo 34. Dice, y así lo mismo para las mujeres que ya se han casado y las jóvenes que todavía no se han casado. Las jóvenes se ocupan de hacer el trabajo de Dios y literalmente el verbo es jalarse, ¿no? Y se jalan para Dios. O sea, es un término que tenemos como 3 o 4 términos que hemos encontrado para el concepto de ser santo. Pero es uno que se puede hacer solo, y eso es la duda que tenemos. Es aquí que la mujer soltera o la doncella se está apartando para servir a Dios. Porque es algo que alguien puede hacer, se jala así para no estar haciendo lo malo, para estar haciendo lo bueno de Dios. Ese es el sentido de la palabra. Entonces, ese es de lo que se trata, porque no es lo que yo veo también, es que no es que Dios la está haciendo santa, como apartando para él, es que ella está haciéndolo porque está dedicada totalmente al trabajo del Señor. ¿Eso es correcto? Sí, así mismo es como estás entendiendo. Está en forma activa. La iniciativa viene en este caso de la doncella, y el mandato, el consejo viene de Pablo, que esta doncella tome esa determinación de jalarse hacia Dios, según entendí. Está muy bien. Exacto. Gracias, hermano. Bien. ¿Alguien tiene en su traducción la primera palabra en lugar de casada, no casada? Nosotros, sí. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Dice, y también 34 así pues, la mujer, la que no tiene el marido, empieza, se preocupa
servirle al Señor. Entonces, pero aquí creo que estoy viendo que falta la palabra de la Virgen, o sea, estoy viendo que le falta, me parece que le falta, sí. Pero tengo todavía dudas en la parte de la santa, porque aquí como que se enfoca, no sé, como que estoy viendo, entonces a lo mejor, o sea, no debe de llevar la idea de que la soltera es más santa que una casada, ¿verdad? Porque aquí estoy viendo como que si no se casa es más, como más pura, más y es lo que estoy viendo, como que está mal, ¿no? Sí. Entonces, hay palabras como da la idea, entonces está mal. Sí, no tiene que entenderse de esa manera, que solamente la soltera o doncella es más santa que un casado o una casada. No tiene que dar esa idea, pero sí, Pablo está diciendo que podría tener ese plus de tener más tiempo o concentración en consagrarse. Entonces hay esa posibilidad. Pero no se tiene que ver que sí o sí el soltero o la soltera es más santo. Bueno, veo que no hay ninguna diferencia, entonces en la traducción todos estamos siguiendo esto. Pero simplemente para mencionar, no se asusten si alguien viene y les dice, o tal vez un consultor les dice que en lugar de casada al inicio se tenga que referir a una persona no casada. Inclusive hay traducciones que colocan viudas. Entonces, simplemente para que tengan en cuenta que hay otra posibilidad, sobre todo el versículo 34, de entenderse, pero no contradice, porque Pablo se refiere a los dos, de quien no está casada y de quien está casada. Así que sigamos, el 35. Y luego seguramente vamos a tener un pequeño otra vez descanso. Los pies. 35 dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Entonces Pablo nuevamente está diciendo que esto no es, digamos, que Pablo se quiere adueñar de ellos para que ellos vivan de acuerdo a todo lo que Pablo está diciendo, sino es para el provecho de ellos. Y a veces una persona no quiere también acercarse a Dios porque piensa que Dios constantemente está diciendo haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Y una persona dice, yo no quiero esclavizarme, yo quiero ser libre. Pero inclusive los mandamientos de Dios a veces decimos, no quiero ni escuchar. O la ley de Dios parece algo que si no cumplís hay un castigo. Pero en todo eso que Dios, y aquí Pablo está diciendo, tanto la ley como los mandamientos de Dios son todos para nuestro provecho. Por algo, Dios conoce el estado de la humanidad. Por eso es que Dios dice, no hagan esto, porque si esto hace, la consecuencia viene. Entonces son consejos, son instrucciones. Y nuevamente aquí Pablo dice, esto digo para el provecho de ustedes y no para tenderos lazo. Este lazo que utiliza ahí Pablo se refiere a una soga, que es una cuerda atada, se utiliza en un círculo y se utiliza para atrapar y atar animales. Pablo quiso decir que no les estaba dando a los creyentes de Corinto reglas que debían obedecer, no estaba tratando de quitarles la libertad de elegir cómo vivir para Cristo, sino más bien estaba dando para el provecho de ellos. Y termina este versículo 35 diciendo que esto es para lo honesto, para lo decente y para que no haya obstáculos, o como decías hace rato, algún impedimento en servir al Señor.
¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a este versículo? ¿Alguna pregunta o alguien quiere compartir antes de irnos al break? Voy a compartir lo que tenemos aquí en el Mixteco. Dice: por el bien de ustedes, por eso les digo esto. Y no quiero impedir a ustedes y no es que quiera impedir a ustedes para que no lo hagan. Lo que quiero es que vivan como agrada a Dios y así de trabajar solo para nuestro Señor, y que no tenga ninguna cosa que les cause preocupación. Ujú. ¿Cómo traducen esa parte de honesto, decente? Algunos traducen honorable, una manera digna. Beneficio. ¿Cómo hacen esa parte? No sé si lleva la idea, pero lo que tenemos es, lo que quiero es que vivan como le agrada a Dios y así trabajar solamente para nuestro Señor y que no haya ninguna cosa que les cause preocupación. Tal vez esa parte que viva se puede, que vivan bien o que vivan de la mejor manera, entonces ahí de repente colocamos el tema de honesto y decente. Algunos dicen que vivan en el buen camino. Si hay una forma de adornar un poco más esta parte de vivir, sería mi sugerencia. Si no, igual puede quedar, porque está plenamente también, ¿verdad? Que vivan completamente como le agrada a Dios. Sí, lo vamos a considerar y creo que podemos agregar eso. Gracias. Muy bien, si hay dudas, entonces podemos compartir todavía tal vez en 10 minutos, si les parece bien. Ahora vamos a tener un break y a la 1, entonces regresamos.